Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto, donde desenterramos los secretos más jugosos, los rumores más candentes y el análisis más profundo que este universo de pasión y melodrama tiene para ofrecer. Mi emoción hoy es palpable porque lo que tenemos entre manos es explosivo. Prepárense porque la primicia de hoy sacudirá los cimientos de cada fandom, hará tambalear los corazones más templados y desatará una ola de especulaciones que inundará las redes sociales. Si han leído bien el título, vamos a desmenuzar la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan la química incandescente que irradiaban en Senkalkap? Pues abróchense los cinturones, porque los murmullos de un posible reencuentro se han transformado en un rugido ensordecedor, y un beso apasionado, capturado en imágenes, parece ser la prueba definitiva. Vamos a diseccionar este enigma pieza por pieza, analizando cada fragmento de evidencia, desentrañando los misterios ocultos y, por supuesto, ofreciendo nuestra perspectiva sobre si este retorno es una realidad palpable o simplemente el anhelo febril de una legión de admiradores. Pero antes de sumergirnos de lleno en este remolino de emociones desbordadas, les recuerdo el ritual sagrado: suscríbanse al canal. Sí, justo ahí abajo donde reza suscribirse. Pulsen el botón con fervor y activen la campanita mágica, para que ninguna de nuestras exclusivas, ningún rumor jugoso, ningún análisis incisivo se escape de su radar. Únanse a esta hermandad de adictos a las series turcas, a esta familia virtual donde la pasión por el drama y el romance nos une. Tenemos un arsenal de sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, dejemos los preámbulos y vayamos al grano, a la carnita asada, al plato fuerte de hoy: Kerem y Hande. Como ya sabrán, la conexión entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera del set de filmación, fue un fenómeno cultural sin precedentes, un terremoto emocional que resonó en cada rincón del planeta. Senkalkap, rebautizada como Love is in the Air en muchos territorios, se convirtió en un torbellino global, una fuerza imparable que arrasó con los corazones de millones de espectadores. Esta comedia romántica con pinceladas de drama, esta historia de amor con un toque de magia, nos sedujo con su frescura, con la autenticidad de sus personajes y por supuesto con la química explosiva, la electricidad palpable, la conexión innegable entre sus protagonistas. Para aquellos que aún viven bajo una roca y no han sucumbido a los encantos de esta joya turca, Senkalkap relata la historia de Eda YLDZ, magistralmente interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con alzar vuelo hacia Italia para continuar sus estudios, pero ve su beca arrebatada por las garras de Serkan Bolat, el arquitecto frío, calculador y aparentemente insensible encarnado por Kerem Bürsin. El destino, ese maestro del azar y la ironía, los entrelaza a través de un peculiar contrato de matrimonio falso, una farsa que con el paso del tiempo y las miradas robadas, se transforma en algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más intenso que una simple transacción comercial. Y vaya que lo fue. La relación trascendió la barrera de la pantalla, superó las expectativas de los más optimistas y catapultó a Kerem y Hande al Olimpo de las parejas más queridas y admiradas del panorama internacional. Su romance era una telenovela en tiempo real, seguida con fervor por millones de fans alrededor del mundo, que suspiraban con cada fotografía revelada, con cada aparición pública, con cada interacción en redes sociales. Eran la pareja perfecta, el arquetipo del amor verdadero, la encarnación de los cuentos de hadas que tanto anhelamos. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la burbuja se rompió, la fantasía se desvaneció, la realidad golpeó con fuerza. Después de un tiempo juntos, y en medio de una tormenta de rumores y especulaciones sobre una posible crisis, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre sus seguidores, que se negaban a creer que el idilio había llegado a su fin, que el amor de telenovela era solo un espejismo. Desde entonces ambos han navegado por caminos separados, enfocados en sus carreras profesionales, persiguiendo sus propios sueños y consolidando sus talentos individuales. Hande ha protagonizado otras series de éxito rotundo como Bambaşka Biri, demostrando su versatilidad actoral, su capacidad para reinventarse y su compromiso con la excelencia. Kerem por su parte ha apostado por proyectos internacionales, expandiendo sus horizontes, desafiando sus límites y afianzando su posición como uno de los actores turcos más reconocidos y cotizados a nivel mundial. Pero a pesar de la distancia física, de los proyectos individuales, de los nuevos caminos recorridos, el recuerdo de su romance permanece latente en la memoria colectiva de sus fans, como una llama que se niega a extinguirse. Y es que la química entre Kerem y Hande era un ingrediente especial, un elixir mágico, una fórmula secreta que no se encuentra todos los días.
Por eso, cada vez que surge un indicio, un rumor, una sombra de la posibilidad de un reencuentro, la ilusión se enciende, la esperanza se dispara y los corazones de los fans laten al unísono. Y aquí es donde entramos en la médula del asunto, en el clímax de esta historia, en el punto álgido de la especulación. En los últimos días, una tormenta de imágenes ha sacudido las redes sociales, desatando una ola de histeria colectiva entre los fieles seguidores de la pareja. Se trata de una serie de fotografías, capturadas supuestamente durante una fiesta privada, en las que se observa a Kerem y Hande compartiendo confidencias, intercambiando miradas cómplices y riendo a carcajadas. Pero el golpe maestro, la bomba atómica, el detonante de la euforia generalizada es una fotografía en particular, una imagen borrosa pero reveladora en la que se les ve, presuntamente, fundiéndose en un beso apasionado, un beso que podría ser la confirmación oficial del regreso de la pareja más adorada de Turquía. La prueba irrefutable de que el amor ha triunfado sobre la adversidad. Por supuesto, la nitidez de las imágenes deja mucho que desear, y algunos detractores han levantado la voz, cuestionando su autenticidad, sembrando la duda en el corazón de los más crédulos. Hay quienes aseguran que se trata de un montaje burdo, una manipulación digital, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar algún proyecto en el que ambos estén involucrados, una cortina de humo para desviar la atención de algo más. Pero la inmensa mayoría de los fans, impulsados por la esperanza, alimentados por la fe inquebrantable, se niegan a creer que se trate de un engaño, de una ilusión óptica. Para ellos las imágenes son la prueba definitiva, la confirmación anhelada, la respuesta a todas sus plegarias, el amor entre Kerem y Hande sigue vivo, la llama sigue ardiendo, su separación fue solo un paréntesis, un bache en el camino, y ahora están listos para darse una segunda oportunidad, para reescribir su historia de amor. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Es auténtico el beso? ¿Han retomado su romance Kerem y Hande? La verdad es que hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sus representantes, hábiles maestros del misterio y la ambigüedad, han optado por el silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones, añadiendo leña al fuego de la expectación. Pero como bien sabemos, en el intrincado mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una forma de confirmación tácita. Si las imágenes fueran falsas, lo más probable es que Kerem y Hande hubieran emitido un comunicado negando rotundamente su veracidad, desmintiendo los rumores con vehemencia. El hecho de que hayan optado por el silencio, por el perfil bajo, nos hace pensar que quizás hay algo de verdad en todo este alboroto, que el rumor tiene un fundamento sólido. Además, existen otros indicios sutiles, otras señales dispersas que apuntan hacia un posible reencuentro. En los últimos meses se les ha visto coincidir en varios eventos públicos, aunque siempre han mantenido una distancia prudente, evitando ser captados juntos por las cámaras. También se ha rumoreado que han estado colaborando en un proyecto secreto, una nueva serie o película que podría marcar su esperado regreso a la pantalla. Pero más allá de las pruebas tangibles, de los indicios materiales, lo que realmente alimenta la esperanza de los fans es la química palpable, la conexión innegable que sigue existiendo entre ellos. Basta con ver alguna de sus antiguas entrevistas, repasar las escenas más memorables de Senkalkap, para percibir la chispa, para sentir la electricidad que fluye entre Kerem y Hande, una fuerza invisible pero poderosa que los une a un nivel más profundo. Y es que al final, el amor es un misterio indescifrable, un laberinto de emociones y decisiones. A veces las cosas no salen como las planeamos, las relaciones se desgastan y terminan, los caminos se bifurcan. Pero eso no significa que el sentimiento desaparezca por completo, que la llama se extinga para siempre. A veces el destino tiene otros planes para nosotros, nos sorprende con giros inesperados y nos concede una segunda oportunidad para ser felices, para reescribir nuestra historia de amor. Ahora bien, dejando de lado el tema del beso y la posible reconciliación, es crucial destacar el impacto que Senkalkap tuvo en el panorama de las series turcas, un hito que marcó un antes y un después en la industria. No solo catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande, convirtiéndolos en estrellas globales, sino que también abrió las puertas a otras producciones turcas en el exigente mercado internacional. La serie, con su estilo fresco y moderno, su cuidada estética, su banda sonora pegadiza y su trama adictiva, conquistó a un público global que buscaba historias de amor diferentes, que se alejaran de los clichés tradicionales, que ofrecieran una perspectiva más actual y realista sobre las relaciones. Senkalkap demostró que las series turcas podían ser un éxito mundial, que tenían el potencial de conectar con audiencias de diferentes culturas y que podían competir de igual a igual con las producciones de Hollywood.
Y hablando de otras series turcas que han marcado tendencia, que han conquistado corazones y que han generado debates apasionados, no podemos dejar de mencionar Aşk 101. Esta serie de Netflix que cuenta con la participación estelar de Kubilay Aka, conocido por su papel en Kukur, nos sumerge en la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión de su profesor favorito, un mentor que les ha enseñado a creer en sí mismos. Aşk 101 destaca por su enfoque en temas universales como la amistad, el amor, la rebeldía juvenil y la búsqueda de la identidad. La serie, ambientada en la Estambul de los años 90, nos transporta a una época llena de nostalgia, de música inolvidable y de desafíos generacionales, invitándonos a reflexionar sobre los conflictos de la adolescencia y sobre la importancia de encontrar nuestro lugar en el mundo. Otra serie turca que ha causado furor en los últimos años, que ha generado un torbellino de comentarios y que ha cautivado a millones de espectadores es Yargı, o Juicio en español. Este drama judicial, protagonizado por los talentosos Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas políticas, de corrupción sistémica y de secretos familiares que amenazan con destruir todo a su paso. Yargı destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus diálogos inteligentes. La serie, que aborda temas espinosos como la justicia, la moralidad y la lucha contra la impunidad, ha conquistado a un público que busca historias más sofisticadas, con un mayor contenido social y con personajes que desafíen nuestras preconcepciones. Y si hablamos de dramas intensos, de historias que te mantienen al borde del asiento y de personajes que te roban el aliento, no podemos dejar de mencionar Kukur. Esta serie, que cuenta con 4 temporadas repletas de acción, suspenso y emociones a flor de piel, nos presenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul, un territorio marcado por la violencia, el crimen y las lealtades inquebrantables. Kukur destaca por su estética visual impactante, sus personajes carismáticos, su trama adictiva y su banda sonora inconfundible. La serie, que explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la lucha por el poder, ha generado una legión de fans que siguen cada capítulo con pasión, que se identifican con los personajes y que se sumergen en el universo oscuro y fascinante de Kukur. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han conquistado al público internacional, que han roto récords de audiencia y que han demostrado el talento y la creatividad de la industria turca. Cada una de ellas, con su propio estilo, su propia temática y su propia visión del mundo, ha contribuido a consolidar la posición de Turquía como uno de los principales productores de contenido audiovisual del planeta. Y volviendo al tema central de nuestra conversación, al posible reencuentro entre Kerem y Hande, solo el tiempo dirá si las imágenes del beso son auténticas, si la pareja está dispuesta a darse una segunda oportunidad y si su historia de amor tendrá un final feliz. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, seguirán especulando y seguirán aferrándose a la esperanza de que el amor triunfe al final. En resumen, hoy hemos hablado del rumor bomba que está sacudiendo el mundo de las series turcas, el posible regreso de Kerem y Hande. Hemos analizado las pruebas, hemos escuchado las opiniones de los fans y hemos dado nuestra propia visión sobre este tema candente. También hemos repasado algunas de las series turcas más populares del momento, destacando su impacto en el panorama audiovisual internacional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y estar al tanto de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el beso de Kerem y Hande es real? ¿Les gustaría que la pareja volviera a estar junta? ¿Cuál es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amantes de las telenovelas turcas. Besos.